Mundo Putti. Amigas y amigos de moral distraída, paganos y neomonjas, tomad mi mano en este viaje de puterío y alienación colectiva. Disociémonos juntos en una epopeya de épica lubricidad. Acompañadme hasta las entrañas del lobby a lomos del síndrome de Estocolmo. Bienvenidos a Mundo Putti. Soy Raj Redlick, trabajador sexual y supervillano, entre otras muchas cosas. Bien llegados a la tercera entrega de la demanda de Pandora. Hoy examinaremos qué tan cierta es la relación entre consumo de servicios, trata, explotación y otros aspectos perniciosos del comercio sexual. Hoy, hermanas, hablaremos de puticonsumismo. ¿Por qué? Según la ley de demanda y oferta, la trata surge porque hay más demanda que oferta en el mercado de la prostitución, ¿verdad? O sea, un mercado de prostitución sin trata sería un mercado bastante pequeño. No es lógico para los que dirigen la industria de sexo secuestrar a personas si no necesitan. Es más fácil para ellos esperar a ver si viene gente, ¿no? ¿Verdad? Si vienen mujeres voluntariamente, pero como no vienen tantas y hay tanta demanda, hay que traerlas de alguna parte, y de ahí entra la trata. Entra porque hay demasiada demanda, y ahí llegamos a la misma conclusión. Para reducir la demanda hay que focalizar en el cliente, porque es él que realmente tiene una opción, es él que realmente puede decidir si sí o no comprar sexo, y es él que puede cambiar. Habéis escuchado a la periodista y lobista sueca Scheisse X. Ekman repitiendo otro manido eslogan a bolo: la idea de que la trata surge para ocupar un nicho comercial que una hipotéticamente diminuta oferta voluntaria no podría cubrir al hallarse desbordada por una demanda supuestamente descomunal. En este vídeo exploraremos la relación entre demanda de servicios, trata de seres humanos y tamaño del mercado sexual. Recordad que podéis contrastar toda la bibliografía que citemos a través de los enlaces en la descripción. También os recomiendo escuchar el disclaimer en el vídeo correspondiente a la primera parte de este reportaje, donde desarrollamos la intención del canal y aclaramos nuestra posición como videoactivistas pro derechos de las y los trabajadores sexuales. Ahora, y sin más demora, permitidme adoptar una forma de capacidades superiores a la de este cascarón mortal para desvelar los entresijos del puticonsumismo. Por el poder del prisma lunar, putimorfosis. La trata de seres humanos es el conjunto de procesos de facilitación previos a distintas formas de explotación que, según el Protocolo de Palermo, pueden darse bajo coacción o con el consentimiento de la víctima siempre que exista al menos aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad para obtener tal aprobación voluntaria de la persona tratada. Es decir, el delito de trata no es la propia explotación, sino un conjunto de acciones previas como pueden ser la captación, el transporte o el alojamiento de la persona explotada. Es un crimen que puede darse bajo consentimiento siempre que medie la vulnerabilidad de la víctima. Y además ni siquiera me identificaba como víctima de trata. Mayoritariamente se piensa que las víctimas de trata pues son mujeres encadenadas, encerradas en sótanos. Claro, nosotras consentimos, pero estamos hablando de un consentimiento viciado, estamos hablando de un desequilibrio de poder, nos estamos engañando. Amelia Tiganus, superviviente y activista abolicionista, en su entrevista para Luke Loren. Pues si deseáis profundizar, y aunque no es el tema que hoy nos ocupa, enlazo el Protocolo de Palermo junto a uno de los documentos en que Naciones Unidas describen más minuciosamente la interpretación del supuesto de vulnerabilidad. Dedicaremos otro reportaje más detallado al fenómeno de la trata, haciendo énfasis en las vulneraciones de derechos que sufren las víctimas a manos del Estado. En este vídeo partimos de que se estima que alrededor del 15% de las trabajadoras sexuales europeas ha accedido al mercado a través de una situación de trata. Es posible que hayáis escuchado alguna versión del mito según el cual el 80, 90 o 95% de las trabajadoras sexuales de servicio completo, esto que los muggles llaman prostitución, ejerce fruto de una situación coactiva, de control o de extrema necesidad.
En tal caso, os recomiendo ver el reportaje donde desmentimos esta leyenda, apoyándonos en rigurosos informes de organismos como la ONU, el Parlamento Europeo o el Eurostat, determinando que varias de estas situaciones deletéreas afectan alrededor del 15% del mercado. La idea de que la oferta tratada proviene de una fracción insatisfecha de la demanda parte de la noción de que al menos un 15% de esa demanda no estaría servida por las y los proveedores libres de coacción o vulnerabilidad. Este imaginario implica que la oferta del mercado está comercialmente saturada y que por lo tanto no es capaz de dar servicio a todos los consumidores. Hay al menos un par de estrategias para poner a prueba esta teoría. Por un lado, podemos comprobar si el mercado muestra características propias de estar saturado, como puede ser la presencia de precios altos y la disposición de oportunidades para asumir gran carga de trabajo en breves espacios de tiempo. Por otro lado, podemos utilizar las estimas de oferta y demanda con tal de contrastar si el valor generado por el consumo potencial de servicios sexuales es suficiente para mantener la actividad de los proveedores. Es decir, podemos determinar si la cantidad de trabajadoras estimadas sería capaz de dar servicio a la cantidad de clientes estimados. A continuación, comprobaremos si las trabajadoras de servicio completo tienen sus agendas saturadas por la abrumadora demanda que pronostica el mantra Abolo, y si los beneficios que obtienen de cubrir esa demanda son suficientes para vivir dignamente. Para estimar la ganancia mensual obtenida por cada trabajadora sexual en nuestro ámbito nacional, debemos conocer el número de proveedoras, la cantidad de servicios demandados y su precio promedio en el Estado español. Existen varias estimaciones del número de trabajadoras de servicio completo en nuestro país. Las más rigurosas están basadas en recuentos de los espacios de ejercicio e incluyen asimismo correcciones de la infradetección de estos espacios y utilizan diferentes fuentes de datos. Estas estimas consisten en determinar la cantidad de clubes, pisos y lugares de ejercicio independiente en un área concreta mediante todos los enfoques posibles, corregir esta estima al alza y extrapolar esa densidad de trabajadoras por habitante a un área más amplia. Los estudios más completos de esta índole en nuestro ámbito nacional están comisionados por los gobiernos de diferentes comunidades autónomas. El informe Realidad Social de las Mujeres sin Techo, exreclusas y drogodependientes en España, encargado en 2004 por el Instituto de la Mujer al equipo de investigación sociológica EDIS, recoge los datos de estos estudios autonómicos y de diversas fuentes policiales para determinar muy robustamente que a nivel nacional existen unas 100.000 full service, excluyendo el ejercicio indoor independiente. Este descarte del sector de acompañamiento supondrá una infraestima que en cualquier caso implica menor cantidad de trabajadoras sexuales y por lo tanto más facilidad para ratificar la tesis neoabolicionista que predice una oferta pequeña y saturada. Por otro lado, contamos con diferentes estimas sobre la cantidad de demandantes de servicios sexuales, como el famoso 39% del Eridon, que está basado en los resultados de una encuesta de 1992. Para determinar la cantidad absoluta de servicios demandados en un intervalo de tiempo, no basta con conocer quién ha utilizado servicios sexuales al menos una vez en su vida, como determina el libro del Eridon, sino que necesitamos conocer la frecuencia de consumo. En el ámbito español contamos con dos de estos estudios, el del Instituto Nacional de Estadística en 2003 y el de Belza en 2008. Con muestras de unos 10.900 y 1.300 encuestados respectivamente. Estos trabajos concluyen que durante el año previo a la encuesta, y esto es importante porque implica un periodo de tiempo desde el que estimar la frecuencia de consumo, durante ese periodo anual habría consumido servicios sexuales el 5,7% de los hombres entre 18 y 49 años según Belza y el 6,7% según el INE. Por otro lado, los datos demográficos del INE para 2008 arrojan la cantidad absoluta de 15 millones de hombres en la subpoblación masculina nacional entre 15 y 59 años. Si utilizamos esta horquilla de edad todavía más amplia y la estimación de consumo más alta para favorecer la teoría de la demanda grande, encontramos que el 6,7% de estos 15 millones de hombres habría consumido cerca de 1 millón de servicios sexuales en 2008 como mínimo. Si asumimos una frecuencia de uso mensual, que es una suposición elevada ya que estamos hablando de consumir servicios cada mes, entonces las 100.000 trabajadoras sexuales que estimamos en todo el país deberían absorber ese millón de servicios sexuales todos los meses.
¿Son suficientes para satisfacer esta demanda? Pues a priori sí, ya que bastaría con que cada una de ellas ofertase 10 servicios al mes. 10 servicios por 100.000 trabajadoras son 1 millón de servicios, que constituyen la demanda del 6,7% de demandantes mensuales, que a su vez integran la subpoblación de 15 millones de hombres en la franja de edad sexual activa. 10 servicios mensuales es una cifra tan irrisoria que ni siquiera es compatible con la estabilidad del mercado. Una proveedora de servicios a tiempo completo no puede subsistir únicamente mediante la retribución de 10 servicios mensuales. La demanda no solo está completamente satisfecha cuando consideramos las estimas más favorables a la tesis neoabolicionista, sino que necesariamente debe ser más grande de lo que los consumidores autorreportan en estas encuestas. Son mucho más complicadas que las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cuán grande es realmente la demanda como para al menos poder sostener el mercado de servicios no coactivos? Para responder a esta cuestión, disponemos de varios estudios descriptivos de las características poblacionales del servicio completo en el Estado español. Uno de mis predilectos es la tesis doctoral que la psicóloga Ruth Pinedo defendió en la Universidad de Salamanca en 2008. Este trabajo analiza una muestra de 146 trabajadoras de servicio completo representativas de diferentes identidades y modalidades de ejercicio, 120 mujeres cis, 22 trans y 5 hombres cis que trabajaban indistintamente en exteriores, clubes y pisos de la comunidad leonesa. Las trabajadoras entrevistadas por Pinedo atendían entre 4,3 y 6,7 clientes al día según la modalidad considerada. Tomando la cifra más baja y asumiendo 24 días trabajados, estas proveedoras realizan como mínimo unos 100 servicios mensuales. Y esto implica que se consumen al menos 10 veces más servicios de los demandados por aquel millón de consumidores que hemos asumido acuden mensualmente. No sé si conseguís poner estas cifras en perspectiva, pero las trabajadoras de la muestra de Pinedo estarían dando servicio prácticamente al 70% de los hombres leoneses entre 15 y 59 años, asumiendo que las visitasen con periodicidad mensual. Incluso aunque supongamos una desorbitada frecuencia de uso quincenal, esto implicaría el 35% de esta población masculina. La oferta de este mercado tiene proporciones gargantuescas y no está ni mucho menos saturada cuando depende de apenas 4 miserables servicios diarios por proveedora. Por escandalosa que parezca, la proporción del 70% de consumidores entre la población masculina no es una cifra descabellada. En su informe sobre trata de seres humanos hacia Europa, UNODC comenta los resultados de varios estudios sobre consumo de servicios sexuales, entre los que destacan algunos que arrojan la proporción del 70%. Hablamos de las encuestas de Kinsey sobre la población estadounidense en los años 40 y el paper de Connell Davidson de 2003, donde cerca del 70% de los encuestados tailandeses afirma haber hecho uso de estos servicios. Hola, putero. ¿Escucháis eso? Siento un estremecimiento en el puti. Entiende que la prostitución no puede existir sin la trata. ¿Por qué? Porque la demanda es tan brutal y además va creciendo que simplemente con las prostitutas que deciden ejercer libremente no habría suficiente prostitución para todos estos consumidores y para todos estos puteros. Por eso el abolicionismo radica en que hay que perseguir la demanda, hay que perseguir el consumo, porque realmente eso es lo único que es eficaz para acabar contra las redes de trata y proxenetismo. Towanda Rebels, un controvertido dúo de disidencia política. Voy a necesitar vuestra ayuda, Sailor Putis. Creed en Mundo Puti. ¡Yo tengo fe en el mundo! Fe en el amor, fe en la amistad, fe en la confianza mutua entre los seres humanos. Creo en el mundo que mis amigas intentaron proteger a costa de sus vidas. ¡Tonta! No puedes confiar en nada en este mundo corrupto. No hay exceso de demanda. Las trabajadoras sexuales de nuestro país están dando servicio mensualmente a 1 o 2 tercios de la población masculina en edad sexual activa. El mercado sexual no da muestras de estar saturado, sino todo lo contrario. Así lo describe la propia Ruth Pinedo en su tesis doctoral. Los precios de los servicios son bajos,
Por menos de 30 euros se puede conseguir un servicio completo en la calle. Por ello y por la gran oferta existente tienen que trabajar muchas horas al día para atender al mayor número de clientes posible, ya que como vimos anteriormente, realizan esta actividad por motivos fundamentalmente económicos. En nuestro ámbito nacional es precisamente la desproporcionada oferta quien supera ampliamente a la demanda y no al revés. El mercado no muestra características de estar saturado, sino todo lo contrario. Es un mercado altamente competitivo, con precios a la baja y poca rentabilidad por hora de trabajo. En un contexto económico como el que describe el malicioso mantra bolo de las Towanda, donde una abrumadora demanda insatisfecha estaría generando un nicho de oportunidad rentable para la mano de obra esclava, encontraríamos trabajadoras sexuales con la agenda completamente saturada que podrían permitirse subir sus precios y hacer menos horas de guardia sin apenas asumir pérdidas. Alguien podría discutir que el mercado se ha vuelto competitivo precisamente porque la trata está saturando la oferta. Esta afirmación, aparte de contradecir la teoría de la demanda insatisfecha, es fácilmente contrastable corrigiendo el número de servicios ofertados según la incidencia de trata. Teniendo en cuenta que el 15% de los servicios provienen de la fuerza de trabajo tratada, un contexto libre de esta lacra podría beneficiarse de un incremento del 15% de la demanda. Es decir, las full service de la tesis de Pinedo podrían atender entre 5 y 8 clientes trabajando las mismas horas. Una cifra perfectamente asumible, que no implica la saturación de la oferta. Un mercado en el cual la fuerza de trabajo debería absorber simplemente un servicio diario adicional. Recordemos que el 9,6% de las trabajadoras encuestadas por Pinedo comenzaron a ejercer obligadas por un tercero, aunque ninguna de ellas continúa en el ejercicio por obligación. Se trata pues de un estudio realizado sobre una muestra representativa de la situación general del mercado. En su reciente entrevista para El Español, la trabajadora sexual migrante Beyoncé, miembro de AFEMTRAS, la agrupación feminista de trabajadoras del sexo que aglutina a muchas de las trabajadoras callejeras de Villaverde, hablaba así sobre el mito de la demanda insatisfecha. Alimentan la película que se montan con barbaridades y datos ficticios. No te puedes creer nada de lo que dicen. Que cada día tenemos que atender entre 30 o 40 pollas. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo se puede ser tan ignorante? Imagínate que me hago 40 pollas al día, que las cobre a 10 euros, que no es el caso. ¿Tú te crees que yo estaría hablando de precariedad cobrando ese dinero? Ojalá 40 pollas al día. Ojalá. ¿Qué datos fidedignos podemos tener? Ninguno. Lo que sí podemos saber es que con el porcentaje de putas voluntarias que haya, de prostitutas voluntarias que haya y de personas que se dedican al sexo, a la prostitución voluntaria que puede haber, no se cubriría ni un 1% de la demanda que exigen los puteros que van cada día a consumir mujeres. ¿Y eso qué genera? Pues que haya un mercado de trata, porque le aseguro yo a usted que quien no va a dejar de ganar dinero con este asunto son los proxenetas. Por tanto, si hay una demanda, va a haber una oferta. Y nosotros lo que queremos es, por todos los medios, imposibilitar que haya esa oferta. ¡Qué fatiguita la Nuri también con el mito! ¡Que es mentira, señora! No hay ningún exceso de demanda, está más que cubierta. Hay un cabalgante y medible exceso de oferta, que implica unas características de mercado claramente observables. Gran competencia y precios a la baja. El caso leonés que caracteriza a Pinedo no es una observación aislada. Otros investigadores como Anthony Marcus también describen mercados sexuales altamente competitivos en otros contextos de la sociedad occidental. Marcus es un profesor asociado de antropología del John Jay College en Nueva York, cuyos intereses científicos comprenden trata de seres humanos, prostitución adolescente y reinserción de criminales, entre otras cuestiones. Citando su paper de 2016 sobre la economía de la trata en el mercado sexual callejero de Nueva Jersey, Marcus explica lo siguiente. La evidencia de Atlantic City confirma y complementa los hallazgos de Sanders y Hardy en su investigación sobre clubes de striptease del Reino Unido. Esta asunción primordial sobre la economía de la trata, de que la demanda sexual masculina siempre sobrepasa la oferta de los proveedores, está errada. Trabajadores sexuales y terceras partes de todo tipo describen un mercado en que el comercio sexual por internet, incluida la pornografía, el desempleo crónico de la juventud y un salario mínimo inasumible crean una sobrecapacidad significativa de los mercados de sexo comercial. Esto tiene el efecto de mantener los precios bajos, las oportunidades de negocio escasas y retiene a los trabajadores sexuales laboralmente flexibles en busca de otras actividades en que involucrarse para sobrevivir. Terceras partes, incluidos aquellos que se relacionan exclusivamente con trabajadores sexuales, se quejan con frecuencia de la competencia creada por la sobreoferta de mujeres y hombres que están dispuestos a vender sexo, la finitud de la demanda de los clientes y la reducción de gastos durante la crisis.
La trabajadora sexual y activista irlandesa Gay Dalton también comentaba en su blog acerca de este fenómeno de sobreoferta en el contexto dublinés. La entrada fue censurada por presiones del equipo de abogados de Rachel Moran, pero la he rescatado a través del Internet Archive para vosotros. El secreto mejor guardado del lobby abolicionista es que en realidad no hay suficientes clientes para las mujeres que escogen vender sexo. Es por esto que son tan territoriales, advirtiendo a las nuevas y defendiendo sus parches. Esta situación siempre me ha horrorizado, permaneciendo como un muro entre las otras mujeres y yo. Pero entiendo su punto de vista, tienen facturas que pagar e hijos que alimentar, y cada nueva trabajadora sexual se lo pone más difícil. Como resultado, dependiendo del área, el mayor peligro del trabajo sexual pueden llegar a ser otras mujeres. Y así, amigas y amigos del puti, es como se desmonta un mito. Desarticular estas falacias negacionistas de la evidencia sobre las que se construye el imaginario estigmatizante del trabajo sexual es justo y necesario, ya que, como decía Saisei, mi maestra del puti, el 80% de las trabajadoras sexuales son víctima de mantras. No existe evidencia de un exceso de demanda que no pueda ser cubierto, sino todo lo contrario. No existe evidencia de una mayoría forzada, sino todo lo contrario. Este eslogan es una mentira, un engaño sin fundamento ni base empírica que se invoca recalcitrantemente como justificación del fallido e ineficiente modelo nórdico. Un sistema disfuncional, basado en la falacia de McKinnon, que solo consigue precarizar a las personas más precarias. Como explicamos en el primer bloque, sabemos que la demanda de servicios es condición necesaria pero no suficiente para la ocurrencia de fenómenos como la trata de seres humanos. ¿Existe entonces alguna relación entre trata y demanda? ¿Hay una demanda específica de mano de obra explotada? ¿Puede la trata satisfacer alguna de las necesidades de los consumidores, aunque no exista una demanda específica de servicios forzosos? Pocos años después de la entrada en vigor del modelo de criminalización de la demanda, el gobierno sueco financió a través del Ministerio de Asuntos Exteriores la elaboración de un informe titulado ¿Está la trata de seres humanos dirigida por la demanda? Esta investigación, publicada en 2003, es un trabajo de consultoría independiente comisionado por la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo adjunto a Naciones Unidas. Sus prestigiosas autoras, Bridget Anderson y Julia O'Connell Davidson, han sido profesoras de sociología en reconocidas instituciones como las universidades de Oxford, Nottingham y Bristol. Su trayectoria investigadora se ocupa de temas como esclavitud moderna, política migratoria y conciliación del mercado laboral con los derechos humanos. El estudio explora la relación entre demanda y trata de personas en los mercados sexual y de servicios domésticos a través de una serie de encuestas exploratorias seguidas de entrevistas semiestructuradas. Cuenta con muestras transnacionales de empleadores de trabajadores domésticos y consumidores de servicios sexuales emparejadas con muestras control de no consumidores en Suecia, Tailandia, India e Italia. Anderson y Davidson explican lo siguiente en las conclusiones de su estudio. La demanda de servicios sexuales comerciales y mano de obra doméstica, como en todo mercado, es fundamentalmente un asunto con determinantes sociales, culturales e históricos. También está íntimamente relacionada con cuestiones referentes a la oferta o disponibilidad. De hecho, casi podemos decir que la oferta genera la demanda más que a la inversa. No hay, por ejemplo, un nivel dado ni rotundo de demanda para servicios de strippers en ninguna sociedad, y antes del relativamente reciente advenimiento de los clubes de striptease, nadie lamentó su ausencia. Del mismo modo, y como ilustran los datos de las entrevistas a expatriados occidentales en Tailandia y Hong Kong, la disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de trabajadores domésticos residentes puede estimular la demanda entre gente que nunca ha sentido la necesidad de consumir grandes cantidades diarias de trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, aunque la oferta puede ser necesaria, no siempre es una condición suficiente para darse la demanda. La demanda también debe ser construida socialmente, en tanto que las personas deben sentir que desean o necesitan un determinado producto o servicio. Los seres humanos no nacen con el deseo de comprar servicios sexuales comerciales o de pagar a otra persona para que limpie, cocine o cuide de ellos, al menos no más que con deseos específicos de jugar a la lotería o beber Coca-Cola. Se les debe inducir a pensar que sería placentero pagar a un extraño por sexo y que sería conveniente o agradable que otra persona haga las labores domésticas. En lo que se refiere al sexo comercial, también se les debe enseñar a percibir que consumir tales servicios es una señal de que se están divirtiendo, un indicador de su identidad social y de su estatus como hombres reales, adultos, de que no son gays y cosas así.
Igual que el patrón de demanda de los consumidores es una construcción social y política, los patrones de consumo de los agentes de cualquier mercado dado son también un asunto determinado socialmente. Quienes emplean trabajadores domésticos o compran servicios sexuales no toman decisiones vacías sobre qué trabajador usar o cómo tratarlo, sino que deciden sobre la base de su conocimiento del particular contexto social, legal e institucional donde actúan. También es importante reconocer que si bien los clientes y empleadores de trabajadores domésticos pueden incluir su porción de psicópatas, la gran mayoría de quienes compran sexo y emplean trabajadores domésticos son personas comunes y corrientes. Como seres sociales necesitan sentir que su comportamiento es normal, natural, necesario o inevitable y por lo tanto justificado. Las normas sociales imperantes desempeñan, por lo tanto, un papel importante en la configuración del comportamiento de las personas como consumidores, en los segmentos legales e ilegales del mercado comercial del sexo, y como empleadores de trabajadores domésticos. Su comprensión de estas normas está en gran medida determinada a través del comportamiento del grupo y de lo que pretendan conseguir. En definitiva, no existe una demanda específica de servicios forzados. Los trabajadores y trabajadoras tratados forman parte de la oferta del mercado ordinario que establece complejas interacciones con la demanda, la cual está socialmente construida y estimulada a través de la oferta. Ahora es una enorme industria que está constantemente, que funciona como cualquier otra industria. Vamos a poner que no peor, no es más mala, para ponerlo así, que cualquier otra industria. Es decir, está trabajando para generar demanda, como cualquier otra industria. O sea, no está en su sitio, sino que trabaja constantemente para generar más demanda. Y además tiene un lobby que se introduce en todas partes, un lobby que no se hace visible, como el de las farmacéuticas. Podría poner otro, pero quiero decir, los lobbies existen, están en los parlamentos, están en las instituciones mundiales y trabajan, también los lobbies en contra, no lo digo, trabajan constantemente para, además de aumentar la demanda, conseguir regulaciones favorables a sus intereses, para poder ganar más dinero. Así lo explicaba también la académica, abolicionista y activista LGBT Beatriz Gimeno. La industria es capaz de crecer y generar demanda cuando obtiene regulaciones favorables bajo las que emplear trabajadores a bajo coste. Este es, por ejemplo, el caso de la industria de clubes de striptease en Reino Unido, que experimentó una proliferación aparentemente inmune a la crisis económica en un contexto sin demanda preexistente. Las profesoras Tila Sanders y Kate Hardy, sociólogas investigadoras de la Universidad de Leeds, analizan este caso en su investigación financiada por el Consejo de Investigaciones Sociales y Económicas del Reino Unido. Citamos a continuación algunas de sus conclusiones. El análisis de la evidencia empírica sugiere que la cantidad de clubes en muchas de las calles principales de ciudades y municipios de todo el Reino Unido no es necesariamente representativa de la demanda que existe. De hecho, podría darse el caso de que la oferta estuviese facilitando la creación de demanda, una dinámica socioeconómica que se ha observado a través de los 16 años de duración del proyecto Street Life en Nueva York, donde White descubrió que si se crean espacios públicos, la gente empezará a utilizarlos y cambiará su comportamiento para acomodarse a tal espacio. Del mismo modo, debido a que los clubes de striptease han tenido una presencia continua en la economía del ocio nocturno durante la recesión, con un suministro interminable de bailarinas dispuestas a actuar, serán frecuentados por algunos clientes, incluso si ese atractivo masivo está disminuyendo. La proliferación de clubes de striptease en el Reino Unido se produjo como resultado de la interacción entre la concesión de licencias genéricas en virtud de la ley de 2003, la crisis financiera que alienta a las mujeres jóvenes, las cuales afrontan la peor parte de la recesión, a buscar trabajos con ingresos inmediatos, y estructuras económicas de intensa explotación financiera que permitan a los clubes obtener lucro de las bailarinas independientemente del nivel de demanda. Nuestra evidencia sugiere que los procesos internos de obtención de beneficio económico de los clubes han estado ausentes en todo el análisis político de la industria del entretenimiento sexual para adultos. La economía interna de los clubes constituye un importante mecanismo explicativo desde el que abordar la proliferación y la permanencia de la industria, y es también el motivo por el cual los clubes se han mantenido a flote incluso durante una crisis económica. Mediante nuevas e intensificadas prácticas laborales de explotación, los clubes de striptease han podido mantener su posición como una parte viable de la economía del ocio nocturno en ciudades y pueblos del Reino Unido. Sanders y Hardy concluyen que la proliferación del comercio de ocio para adultos es un fenómeno apenas dependiente de la demanda previa. El factor crítico y determinante de la expansión de esta industria durante la crisis en el Reino Unido ha sido la industrialización del sector, facilitada por un contexto de regulaciones que eran propicias para los empresarios.
Este caldo de cultivo permite la normalización de prácticas laborales abusivas que abaratan el coste de trabajo mientras se incentiva la demanda desde el lado de la oferta industrializada. El movimiento pro derechos siempre se ha mostrado contrario a este tipo de reglamentaciones favorables al empresariado, como son los modelos de regulación del comercio sexual alemán u holandés, que son abiertamente criticados por los sindicatos de trabajadoras y trabajadores sexuales de ambos estados. Se estima que la regulación ha permitido a la industria del sexo alemana expandir su tamaño hasta un 30%, en ocasiones a costa de la adopción de prácticas explotativas favorecidas por las dificultades impuestas para el desarrollo del ejercicio autoorganizado e independiente, como la dependencia de la concesión de licencias y la obligatoriedad del registro de trabajadores. En Nueva Zelanda, el ejercicio autogestionado está ampliamente generalizado bajo el modelo de despenalización que reivindicamos los trabajadores sexuales politizados. Su implementación legal a través de la PRA está positivamente valorada por los sindicatos del sexo y, según el informe de evaluación de la ley coordinado por el Ministerio de Justicia neozelandés, no existen evidencias de una expansión del mercado en respuesta a la adopción del modelo. Que no os engañen, el movimiento pro derechos es una iniciativa de clase, horizontal y asamblearia. Es un movimiento de carácter obrero abiertamente contrario a los intereses del empresariado, la industrialización del sector y la proliferación de prácticas abusivas. Cualquier difamación que pretenda relacionarnos con los intereses de este lobby empresarial constituye un falaz hombre de paja. Volviendo al paper de O'Connell Davidson, estas prácticas explotativas que experimentan muchos trabajadores migrantes se explican fundamentalmente por tres factores difícilmente relacionados con la demanda, a saber, la naturaleza desregulada del empleo en los segmentos de mercado donde trabajan, la oferta abundante de mano de obra explotable, así como el poder y maleabilidad de las normas sociales que regulan el comportamiento de empleadores y clientes. La idea de que el mercado de sexo comercial debe ser erradicado al completo para abordar el problema de la trata es tan draconiana e imprudente como la idea de que es necesario eliminar la demanda de alfombras para abordar el problema del trabajo infantil y forzoso en la industria de las alfombras. Desde esta perspectiva, cuestiones sobre el lado demandante de trata para prostitución se refieren claramente a la demanda de fuerza de trabajo esclava por parte del empleador y no a la demanda de los consumidores. No hay más demanda que oferta, sino todo lo contrario. El mercado sexual es altamente competitivo. La demanda no es un factor que prediga o explique la incidencia de prácticas explotativas. Industrialización, desregulación del mercado y falta de oportunidades laborales son el enemigo a combatir. Tal es la no correlación entre el volumen de demanda y la incidencia de trata que bajo el modelo nórdico en Suecia, los casos de trata para explotación sexual han experimentado una constante tendencia al alza. Si consultamos los datos cedidos por el Consejo Sueco para la Prevención del Crimen al Departamento de Estado americano para la confección de su informe anual, encontramos que el número absoluto de víctimas se multiplicó por 4, incrementándose desde 21 en 2012 hasta 82 en 2016, habiéndose mantenido a lo largo de los años siguientes. La lucha pro derechos no es una reivindicación individualista, sino que constituye un movimiento para combatir la trata y dotar de derechos a los trabajadores. Según el consenso académico, nuestras propuestas, basadas en evidencia y alejadas de cuestiones simbólicas, son garantistas con los derechos humanos y nuestros intereses son también los intereses de las víctimas. El movimiento pro derechos integra tanto trabajadoras en activo como supervivientes. Esta lucha asume la voluntad y el testimonio de quienes sufren mayor precariedad y cuentan con necesidades más urgentes. No en vano, las activistas Gay Dalton y Beyoncé de Afentras, de cuyo testimonio nos hacíamos eco en este vídeo, son trabajadoras callejeras, migrantes y supervivientes, excluidas por su condición de mujer transgénero y de persona neurodivergente. Somos una multitud, avalada por decenas de organizaciones dirigidas y constituidas por miles de trabajadores sexuales alrededor del mundo, y tú estás a tiempo de apoyarnos. No dejes de ver el cuarto y último bloque de la demanda de Pandora, el escandaloso vídeo conclusivo de este reportaje, donde haremos una deconstrucción de la figura del consumidor de servicios sexuales, considerando su papel agente en la lucha contra la trata y la mejora de las condiciones de ejercicio del trabajo sexual. Os invito a conocer al putero samaritano. Cuando tú hablas de consumidores que pagan por un servicio, yo hablo de puteros. Cuando tú hablas de trabajadoras sexuales, yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Cuando tú hablas de industria sexual,
Yo hablo de trata. Pero bueno, Sailor Putis, entonad conmigo que yo también soy trabajador sexual. ¡A tomar por saco! ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Ah!